orden de Dios para crecer espiritualmente. Dios ha puesto en mi corazón poder compartir con ustedes algunos principios sobre esto. La Biblia está llena de este principio. ¿Qué es un principio espiritual? ¿Qué es un principio de Dios? Es la manera o la forma como Dios trabaja o como Dios opera. Cuando nosotros nos familiarizamos con esos principios, podemos cooperar con la voluntad de Dios y practicarlos de tal manera que la palabra de Dios no solo sea escuchada por nosotros, sino que también pueda hacerse viva en nuestros corazones. La teoría, como les mencioné en la ocasión pasada, la vez pasada, la teoría nos enseña la forma, pero lo que realmente nos da un crecimiento espiritual es el poder hacernos uno o practicar ese principio que pueda ser experimental en nuestra vida, que nos demos cuenta cómo trabaja y que funciona y que produce en nosotros cambios, que es lo importante, respuestas. De hecho, la creación de Dios está regida por principios, por leyes. Un principio, una ley es igual. Formas como Dios opera o trabaja. Así que veamos esto. Las leyes y los elementos necesarios para el crecimiento son proporcionados por Dios. Tenemos muchas batallas y luchas carnales porque no hemos aprendido lecciones como la que les mencionaba sobre Lirio. Y en cuanto no voy a repetir eso, solamente quisiera traer a sus memorias lo que mencionamos, lo que Jesucristo nos enseñó en relación a Lirio. El apóstol Pablo declara algo en relación a crecer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice así: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que aquí dice claramente que Dios ha dado el crecimiento. La palabra griega, traducida como crecimiento en este versículo en particular, significa también desarrollo. Pero lo más importante es notar que Dios es el que da el crecimiento. Y este es un misterio. Nadie tiene que hacer algo para crecer. Nadie puede, por más que se afane, añadir un codo a su estatura, dijo Jesucristo en uno de los evangelios. Pero entendemos que este crecimiento, que es un misterio, lo da Dios. Recuerden que el crecimiento es algo que llega naturalmente. Si nosotros añadimos una sustancia o le nutrimos a algo o a alguien. Para el lirio es igual, es de la misma manera que para los hijos de Dios. Sí aprenden este principio. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice así la palabra del Señor: y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Así que vemos aquí claramente que el aumento viene de Dios. Pablo el apóstol se refiere aquí a quienes se han inflado en su mente carnal y que no han seguido ni se han aferrado a la cabeza espiritual, que es Cristo, de la cual dice aquí, todo el cuerpo recibe su nutrición y también el aumento. Así que si hemos de vernos aumentados con el crecimiento que viene de Dios, debemos permanecer en contacto con nuestra cabeza espiritual, que es Cristo. Y vemos entonces que el crecimiento viene mediante Cristo, que es la cabeza. Crecemos si nos aferramos a su soberanía, porque cuando hablamos de la cabeza de Cristo estamos hablando de su guía, de su soberanía, de su mente, de su sentir. Y si nosotros nos aferramos a Él y le permitimos guiarnos, entonces a través de Cristo Jesús vamos a recibir esa provisión divina para crecer espiritualmente. Así que hay 4 cosas que la Escritura nos enseña que Dios nos da para crecer, y las voy a mencionar primeramente. Número 1, Dios provee la fe y el amor. En 2 de Tesalonicenses 1:3, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios de vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad o el amor de cada uno de vosotros abunde entre vosotros. Así es que la primera cosa que Dios hace es proveer la fe y el amor. El apóstol está hablando aquí del crecimiento de los tesalonicenses en fe y en amor. Si nosotros nos mantenemos unidos a nuestra cabeza,
que repito nuevamente es Cristo, Él suplirá la fe y el amor que necesitamos. No es algo por lo cual debemos luchar o hilar. Entendemos que estas cosas tenemos que recibirlas de Jesucristo para poder tener su semejanza. Por ejemplo, estamos hablando aquí de la fe. La Escritura nos enseña que hay dos tipos de fe. La fe natural, que todo hombre posee y que es uno de los canales que Dios ha dado en su espíritu, y la fe espiritual, que es la fe de Jesucristo. Yo estoy hablando de la fe que vamos a recibir de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera como nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, nuestra alma tiene 5 sentidos y nuestro espíritu tiene 5 sentidos. Por ejemplo, la boca en nuestro espíritu tendría que ser la oración, el tacto, la adoración, el oído, la reverencia, la nariz, la esperanza o el sentido del olfato, y el sentido del ojo de la vista es la fe. Por donde entendemos de alguna manera que la fe es un ojo espiritual. Así cada persona, aunque no conozca al Señor, tiene una fe que le hace planear para el día de mañana cosas, no solamente para mañana, sino aún para un mediano y largo futuro. Pero esta es la fe natural que le impulsa a hacer esto. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nace en ese nuevo corazón un ojo espiritual, que es la fe de Cristo, que tiene que crecer gradualmente. Y a partir de ese momento, entonces, nuestra fe tiene que crecer. Caminar por fe no es caminar en tinieblas o oscuras, porque la fe es un ojo que ha visto una visión espiritual. Así que entendemos que nuestra fe en el Señor tiene que crecer, como nuestro nuevo corazón tiene que crecer. Entonces, cuando estamos hablando aquí, entendemos que la fe, ese tipo de fe espiritual que viene del Señor, va a venir continuamente. La Escritura nos enseña algo muy importante. En el libro de Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego estamos hablando de una fe que procede de Cristo, la palabra. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, Él es el que nos la va a ir dando conforme nosotros vamos siguiendo su soberanía, vamos aceptando sus pensamientos y nos dejamos guiar por Él. ¿Recuerdan el principio de crecimiento mostrado en el lirio? ¿Qué es? Aprovecha la sustancia de abajo y la sustancia de arriba y luego las une. Si ustedes recuerdan, les dije que en este proceso el lirio aprovecha la sustancia de abajo, que tiene que ver con la sustancia humilde, representada por el Cristo humilde, y luego la sustancia del sol, arriba, que está representada espiritualmente por el Cristo exaltado, y las une. Cuando une estas dos sustancias, el lirio, la parte de abajo y la parte de arriba, produce su alimento, produce la glucosa, que es con lo que se alimenta. Entonces, de esta manera el lirio puede crecer y florecer. Esto significa que nosotros debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da, tener esta visión espiritual conforme a la fe que ha sido o ha crecido gradualmente en nosotros, para podernos apropiarnos de esa sustancia también y alimentarnos con la dulzura que proviene de la naturaleza de Cristo, de su carácter. Y de esta manera descansamos en su bondad. Y el canal de comunicación entonces es abierto, y la fe que viene de Él y su amor pasan directamente de Dios hacia nosotros. Pero esto solo es posible a través de Cristo, porque no estamos hablando, repito, de una fe natural ni de un amor natural como lo conocemos nosotros. Estamos hablando de la fe que viene de Él y del amor que viene de Él. La Escritura dice que el amor de Dios es derramado en nosotros a través de su palabra y también a través de su Espíritu. Y esa es la forma como nosotros podemos crecer. Como consecuencia, vamos a encontrarnos creciendo, teniendo un desarrollo, un aumento espiritual. Entonces, de esa forma podremos ejercitar lo que hemos recibido, en este caso, la fe. Donde antes estábamos ansiosos o nos sentíamos ansiosos y temerosos, en lugar de aborrecer y de escondernos de ciertas situaciones a las que teníamos temor, vamos a encontrarnos con la fe que nos está dando una visión de lo que Dios quiere para nosotros, y del amor que nos da fortaleza, nos da fuerza para enfrentar aquello que un día eludimos. Es más, no de hecho eludimos, sino muchas cosas que todavía eludimos. Pero el apóstol Pablo dice
que debemos crecer y que el Señor va a aumentar nuestra fe para poder enfrentar a las situaciones difíciles y poder ver como Jesucristo quiere que veamos. En 2 Corintios 10:15 dice el apóstol Pablo, nos gloriamos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así que él dice aquí de alguna manera que podemos, que la esperanza crece cuando aumenta la fe también. La segunda cosa que el Señor provee es la gracia. Y en 2 de Pedro 3:18 el Señor nos impulsa a que tengamos un crecimiento en gracia y en conocimiento. Lo voy a leer. Entre paréntesis, quiero decirles a ustedes que estoy utilizando la versión antigua de la Reina Valera. Sé que hay muchas traducciones, pero específicamente yo estoy utilizando esta, por si usted está leyendo otra traducción que está de alguna manera con un lenguaje más fluido, más actual, pero yo estoy leyendo la versión antigua. Bien, en 2 de Pedro 3:18 dice así: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Nuevamente encontramos el mismo punto. No es la gracia de alguien más. Estamos hablando de la gracia que proviene de Él y del conocimiento de Él. Bueno, primeramente menciono la gracia, que es la segunda cosa que el Señor ha provisto para que crezcamos. Según el diccionario griego, la palabra gracia significa dulzura, significa belleza, gracia en el hablar. Pues podemos detenernos un momento a reflexionar sobre eso. Gracia en el hablar, buena voluntad, significa bondad y también significa influencia divina sobre el alma. Y sabemos que en el hebreo significa algunas otras cosas. Por ejemplo, gracia significa un favor inmerecido, significa gratitud, una influencia divina sobre el alma, pero es la palabra yesed, que nos enseña que Dios nos da aquello que no merecemos. Todo lo que recibimos de Dios es un don inmerecido. Su palabra, su espíritu, la salvación que hemos recibido, nuevo nacimiento, la nueva revelación, su misericordia, todo lo que el Señor nos da, hablando de cosas espirituales y hablando de cosas naturales. Hay muchas bendiciones que Dios ha puesto al alcance de nosotros que hemos recibido sin merecer. Esto es lo que significa gracia. Y damos cuenta entonces de estos significados, nos damos cuenta que si hay algo en lo que necesitamos crecer como creyentes, como cristianos, es crecer en dulzura, que es gentileza, porque en ocasiones somos tan descorteses, somos hostiles, somos duros. Realmente a la carne, al lado humano, al lado carnal, le resulta muy fácil hablar en forma cortante y no tener un cuidado cómo puede lastimar a través de su lengua, pero la palabra de Dios nos dice que crezcamos en dulzura, gracia y en belleza. Y no se refiere a la belleza física, sino a la espiritual. Se refiere a la belleza de una personalidad dulce y bella. Cuando podemos pensar en Jesucristo, porque el motivo de estas lecciones es que nosotros podemos tener una visión de la naturaleza de Jesucristo y que nazca en nuestro corazón el deseo de alcanzar aspectos de esa naturaleza que nos revela su santa palabra. ¿Cómo era Jesús cuando hablaba? ¿Cómo actuaba Jesús? Vivimos en un mundo lleno de descortesía, muchas veces por las muchas cosas, los muchos problemas que hay, la forma como vivimos, por la violencia que hay. Se nos olvida muchas veces dejar después de un servicio un gracias honesto en nuestras propias casas, el agradecer los servicios que podemos considerar sencillos o grandes. Muchas gracias por lo que haces, por lo que me das. No alcanzamos a darnos cuenta de cómo puede descansar un alma cuando se le da una palabra de gentileza. Y no estoy hablando de la educación secular que recibimos o porque se nos enseña que debemos dar gracias en las cosas que recibimos, porque esto podemos hacerlo por hábito. Lamentablemente, cuando vienen situaciones adversas, surge esa agresividad interna, surgen esas cosas que nuestra naturaleza vieja tiene. Pero el Señor nos invita a crecer en aquello que es genuino, en la gracia, en la gentileza,
en la forma como es el Señor. Seríamos un fracaso miserable si tuviéramos que depender de la carne para que nos ayudara a obedecer el mandamiento de crecer en la gracia, porque ¿cómo podría ser de alguna manera, no? Pero es muy alentador saber que en Cristo Jesús hay una provisión de gracia lista y disponible para todos nosotros. Todos los días podemos venir al Señor y podemos adquirir más de su dulce manera de hablar, más de su bondad, más de su gratitud, porque también la palabra gracia en el hebreo significa gratitud. Y gratitud es más que dar gracias. Si tenemos la capacidad de agradecer y hemos desarrollado ese hábito, qué bueno, pero aquí tenemos que entender que la gratitud, la gracia de Jesús va más allá que una simple palabra, porque la gratitud es ese sentimiento dulce, ese sentimiento tierno por una necesidad que ha sido satisfecha. Eso es gratitud. Esa es la gracia que Dios quiere poner en nuestros corazones. ¿Cómo sería diferente nuestra relación entre creyentes, entre siervos, entre hermanos, si dejáramos que Jesucristo nos permitiera crecer en su gracia, en su manera de hablar, de expresarse? Necesitamos de alguna manera permitir que Él forme en nosotros esa capacidad, esa gracia. Salmo 45 dice que la gracia se derramó de los labios de Él y que fue hermoseado más que los hombres. También se nos enseña sobre la importancia de lo que hablamos ahí, porque dice en ese mismo salmo que nuestra lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Sería muy bueno que el Señor permitiera que crezcamos de tal manera que pudiésemos escribir en los corazones de nuestros oyentes, de las personas que nos rodean, la amabilidad, la cortesía, la dulzura en nuestra forma de hablar. Dios quiera darnos esta capacidad que viene de Jesucristo. Bien, la siguiente cosa que menciona aquí es el conocimiento. Y la misma cita que acabo de mencionar, más crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es el conocimiento? No solamente provee la gracia, el verdadero conocimiento incluye entendimiento y sabiduría moral. Así que a medida que crecemos en conocimiento del Señor Jesucristo, también crecemos en la sabiduría y en el entendimiento. Recordemos, crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, no en el conocimiento del mundo. Nos dice que debemos crecer en el intelecto humano, porque hay una gran diferencia en relación con esto. Nos está hablando de una sabiduría que viene de lo alto, de un entendimiento que viene de la mente del Señor, un entendimiento que nos permite saber que todas las cosas nos ayudan a bien, ver como las personas no ven. El mundo tiene sus propias leyes, sus propias formas de ver las cosas y sus propias formas de resolver las cosas, pero el Señor quiere que tengamos ese entendimiento que nos permita saber la intervención de Dios, o ver la intervención de Dios en cada situación de tu vida. Por difícil que sea, por adversa que sea, tenemos que ver más allá de la situación natural para ver el principio espiritual envuelto en ella y poder apropiarnos de ello, porque no será otra cosa más que sustancia que nos ayudará a formar más parte de la naturaleza de Jesucristo en nosotros. Entonces, conocimiento que es espiritual. Muchas de las disputas y malos entendidos y pleitos se originan porque la gente carece de conocimiento espiritual. Estamos hablando acerca de la provisión que el Señor nos da para que nosotros podamos crecer. Hablando de gracia inmerecida, tenemos que entender sobre las cosas que recibimos, y la única forma como podemos ser agradecidos es reconocer que no merecemos lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, pero sí podemos aprovecharlo. Muchas veces en mis oraciones le he dicho al Señor que yo no merezco algo que Él me dé, pero que lo necesito, y Dios es fiel para responder y dar las cosas, añadir las cosas que mi vida necesita. Pero muchas gracias por su fina atención. Y regresando donde estábamos, les decía que Dios provee la fe y el amor, de acuerdo al apóstol Pablo, para que nosotros podamos crecer en fe y en ese amor, el amor de Dios. Y también el Señor provee para nosotros la gracia que viene de nuestro Señor Jesucristo,
y les estaba yo mencionando que una de las cosas de las cuales tenemos tanta necesidad del pueblo de Dios es saber cómo hablarnos, cómo dirigirnos, cómo comunicarnos, cómo expresarnos, porque ya de por sí tenemos bastantes luchas de parte del mundo, del enemigo, que constantemente nos bombardea con cosas, como para que también entre nosotros muchas veces tengamos que no apoyarnos, no darnos una palabra de aliento. Pero sí nos ha llamado a ser como Él. Yo no estoy juzgando nada, porque al final de cuentas el único que puede juzgar todas las cosas es Jesucristo, y Él no nos condena, nos justifica si nosotros le buscamos. Entonces Dios provee el conocimiento, y les dije que el conocimiento verdadero que viene de Dios viene acompañado del entendimiento y de la sabiduría. Y yo les estaba comentando hace un momento que muchos de las disputas, de los malos entendidos y de los pleitos se originan porque las personas carecen de conocimiento espiritual. O no estoy hablando de conocimiento natural, porque tenemos que marcar muy bien la diferencia en cuanto a esto. Yo estoy hablando de un conocimiento que viene de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios, el Padre, puso en su Hijo todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cuando yo pienso eso, digo, ¿o cuánto sabrá nuestro Señor Jesucristo y cuánto podrá derramar sobre nuestros corazones? Un conocimiento, una sabiduría maravillosa, divina. Y dice en el libro de Santiago que la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es amable, es no fingidora, llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría que viene del Señor, no la sabiduría del mundo, que dice la Escritura que yo soy enloquecido la sabiduría del mundo, y también dice que es animal. Entonces no puede alcanzar el conocimiento de Dios, no puede comprender a Dios ni sus principios, porque solamente se puede lograr a través de la palabra de Dios, y la gente del mundo rechaza la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que hay personas que han abrazado la palabra de Dios. Y quiero decirles algo muy importante: la única llave para poder comprender los principios espirituales de Dios, las leyes espirituales de Dios, es a través de su palabra. No hay otra manera para lograrlo. Por eso, gracias a Dios por el conocimiento que el Señor nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que regresamos, nos metemos en problemas porque somos incapaces de discernir y entender esos principios de Dios involucrados en cada situación. Un día aprendí una frase que me costó mucho trabajo asimilar, pero decía: entenderlo todo es perdonarlo todo. Y yo decía, ¿cómo es eso de que entenderlo todo es perdonarlo todo? Pero pasaron los años y Dios me fue mostrando que entenderlo todo es perdonarlo todo, pero cuando yo entiendo que Dios permite las situaciones con un buen fin, con un buen propósito, y ese es el que yo pueda crecer, desarrollarme espiritualmente, y sobre todo para que yo pueda ser una mejor criatura, una mejor persona para el mundo y principalmente para Él. Yo puedo entender esto. Otra frase que pude aprender y que sí se vive en mi vida fue que si yo puedo entender el problema por el cual estoy viviendo, pasando, yo tengo el 50% de la batalla ganada. Piensa en esto: si pudiésemos crecer en el entendimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que si yo entiendo lo que me está sucediendo, ya tengo el 50% de la batalla ganada. Esto significa que si no entiendo, entonces estoy en problemas, y lo podemos probar. Miren, si en el mundo secular las personas que estudian y tienen un examen pueden entender el examen, pueden entender la pregunta claramente, ya tienen el 50% ganado. El problema es que muchas veces tienen una pregunta, no la entienden, entonces estamos perdidos. Pero hablando de Dios, es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo para que veamos cómo Dios está trabajando en nuestra vida y hacia dónde nos está dirigiendo. Cuando enfrentamos una situación o tomamos una decisión, muchas veces decimos: pero es que no veo nada de malo en ello. Precisamente ese es nuestro problema, porque estamos ciegos en nuestros ojos internos, no han sido abiertos todavía para ver el error de nuestro discernimiento. Solo cuando nuestro conocimiento ha crecido lo suficiente, podemos entonces discernir el principio moral básico que está envuelto en cada caso. Así que debemos ver más allá de la realidad, de lo que consideramos realidad superficial, y determinar e identificar el principio espiritual antes de que podamos emitir incluso un juicio que sea aceptable para Dios.
porque muchos de los problemas que tenemos es que también emitimos juicios, pero porque no entendemos realmente cómo está la situación o cómo Dios ha involucrado situaciones. Entonces necesitamos crecer diariamente en el conocimiento del Señor Jesucristo, de su bendita mente, de los principios morales, de esa ley que Él vino a cumplir. Por ejemplo, de por qué fue tan humilde nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y poder entenderlo, entonces esto podemos imitarlo cuando entendemos por qué es importante ser humilde. Muy bien. Y la siguiente cosa, que es la cuarta, que Dios provee, es la leche espiritual. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. La leche natural es un alimento predigerido. La comida ingerida por una madre es digerida y transformada en una sustancia líquida que todos conocemos llamada leche, que puede ser fácilmente digerida por los bebés y también por los niños pequeños. Aún después que una persona es lo suficientemente madura para digerir alimentos sólidos, todavía continúa necesitando y gozando la leche y los productos lácteos, hablando de un aspecto natural. Así que además de la leche natural, que gracias a Dios Él ha provisto para nuestros cuerpos físicos, Él también provee una leche, que es leche espiritual, para incrementar el crecimiento en lo espiritual. Por esta razón, nos damos cuenta que los padres espirituales deben comer y digerir la palabra de Dios, alimentarse y nutrirse, para que a su vez ellos puedan tener alguna leche sincera que compartir con sus hijos espirituales. Es una labor que todo líder de la palabra tiene que realizar. La leche sincera es leche entera, no adulterada. Así lo menciona. El hombre desnaturaliza la palabra de Dios cuando la pone, por ejemplo, a través de un separador. Y en el caso de un separador, lo vamos a llamado razonamiento humano. Con este separador humano, que está en la mente carnal, dice, esta o aquella porción solo corresponde a, por ejemplo, la dispensación del Antiguo Testamento, o a la iglesia primitiva, o esta otra parte pertenece a los judíos, o a los gentiles, o a alguna generación pasada, presente o futura. Pero no. Hay una cita maravillosa que puede ser una clave para cada cristiano que debiera aprender. Así es, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Toda escritura es útil, es inspiración divina, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o instruido para toda buena obra. Entonces, menciona claramente con mayúscula, toda escritura es útil, es de inspiración divina y es útil. Así que nosotros no tenemos que utilizar nuestro razonamiento para tratar de dividirla o de descremarla, por decirlo de alguna manera. Y lo que hace el hombre al intervenir con su razonamiento y separar la palabra de esta manera es simplemente separar la rica crema de la verdad. Hay poca sustancia en la leche descremada para sustentar un saludable cuerpo espiritual, y ciertamente no va a quedar nada para producir ningún crecimiento espiritual. Gracias a Dios, no tenemos que tratar de sobrevivir con una dieta de leche descremada, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. No. Si deseamos y anhelamos ardientemente, dice, como un niño recién nacido, la leche sincera de la santa palabra de Dios, Él nos dará los deseos de nuestro corazón o concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que es posible crecer y aumentar espiritualmente cada día. Así que podemos ver aquí que hemos visto que además de darnos un ejemplo visible de crecimiento, como lo vimos, Dios ha provisto mediante su palabra y su espíritu todos los elementos necesarios para que podamos crecer e irnos desarrollando día con día, alcanzando cada día una pequeña porción de la estatura de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo viene pronto, y el tiempo que tenemos es algo precioso, es algo que tenemos que aprovechar
los instantes que son una gran oportunidad para, aunque sea una pequeña porción, alcanzar una nueva medida de la estatura de Jesucristo, de cómo es Él. Hemos sido llamados a ser como Él. Entonces Dios nos ha dado todos los elementos para poderlo lograr. Nuestro hombre espiritual va a madurar a medida que nos apropiemos, repaso, de la fe y del amor, de la gracia y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la leche espiritual que se encuentra en la bendita palabra de Dios. Esto es muy importante. Y habiendo mencionado estas cosas, yo quisiera entonces hacer en esta parte segunda un enfoque sobre el orden de Dios para el crecimiento. Dios tiene un orden, Dios tiene leyes establecidas. Cuando se trata de crecimiento espiritual, con frecuencia queremos crecer a nuestro modo, o quisiéramos por lo menos hacerlo, pero el crecimiento, ya sea en el ámbito natural o en el espiritual, está gobernado por las leyes de Dios. De hecho, absolutamente todo está gobernado por las leyes de Dios. Si analizamos la naturaleza, está gobernada por las leyes de Dios, y gracias a Dios que sea así, porque fluyen de una manera bendita para nosotros, ¿no? Pero en lo espiritual está igual. Entonces sería útil comprender cómo se inicia el crecimiento espiritual y cómo prosperar hasta llegar a la madurez. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterna potencia o su eterno poder, su divinidad, se echan de ver desde la creación, siendo entendidas por las cosas que se ven. Entonces, ¿qué significa? Y que nosotros podemos entender las cosas espirituales de Dios a través de la creación natural. Y vemos entonces que la creación natural nos enseña acerca del gran artista, el gran diseñador, y de la forma como Él trabaja. Entonces, gracias a Dios, porque podemos tomar principios físicos para comprender principios espirituales, como en el caso de una planta, como lo hemos estado analizando. Así que yo voy a tomarme esta parte para ver nuevamente una parábola que es llamada la parábola del sembrador. El crecimiento natural empieza con una semilla. Una vez que la semilla queda enterrada y muere, deja liberar el embrión de vida que está escondido en la semilla. Se muere, se rompe la corteza y entonces brota el embrión con un pequeño tallo débil. Si la semilla resulta ser un grano de maíz, por ejemplo, crecerá hasta producir una mazorca, hasta que cada grano individual sea maduro y capaz de reproducir otra planta de maíz según una vez fue sembrado. Así que, recordando nuestro ejemplo original, ¿se acuerdan que les mencioné en otra clase que el lirio se levanta en el mismo orden? Y recordamos que, número 1, permanece donde Dios lo colocó. 2, utiliza la sustancia que Dios puso a su alrededor. 3, se alimenta sin ansiedad, o se alimenta de noche. Y finalmente, alcanza la floración completa. Pero esto, de alguna manera, todo lo que hace el lirio es tomar lo que Dios le ha dado, y entonces desarrolla su crecimiento y su grande vestidura. Solo quisiera recordar algo de lo que les dije en relación al lirio. Es maravilloso. En alguna ocasión, visitando algún río por ahí, no sé qué parte de Michoacán, yo pude ver algunos lirios que estaban creciendo. En esa ocasión crecían a la orilla del lago. Y es increíble ver la belleza de esas plantas, de esas flores, la belleza y la forma como se dan. Pero bueno, la clave es entonces, aprovecha lo que está en la parte de abajo, aprovecha a través de sus hojas los rayos solares, produce una sustancia que es la glucosa, con la cual se alimenta, y lo hace de una manera sistemática, y entonces la consecuencia simplemente crece, se desarrolla, florece. Y Jesucristo dijo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se había vestido como uno de sus lirios. Pero no tenemos idea de la gloria y la belleza de Salomón. Bien, retomamos esta última parte, y quiero de alguna manera concluir con esta hermosa parábola del sembrador.
y estamos hablando que Dios tiene un orden para el crecimiento. Quisiera de alguna manera que pensáramos en esto. Dios tiene un orden en todas las cosas. En relación al principio que estamos viendo, que es para el crecimiento, todo lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado, y entonces podremos lograr. Les menciono lo que les dije hace algunos minutos. No podemos hacer nosotros algo para crecer, porque es Dios quien da el crecimiento, pero sí tenemos que tomar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para alimentarnos. En realidad, físicamente eso es. Nosotros nos alimentamos o alimentamos bien a nuestros hijos, y cuando nos damos cuenta ellos tienen un desarrollo. ¿Cómo no lo sabemos? A través de unos días nos damos cuenta que ya no le queda su ropa o sus zapatos, y nos damos cuenta que han crecido. ¿Cómo sucedió? Es un misterio. Eso es algo que Dios da. Entonces, todo lo que tenemos entonces hacer es hagámoslo de acuerdo a la manera de Dios. Y tenemos que buscar la dirección de Dios. No somos tan sabios ni autosuficientes como para incluso orar, incluso adorar. Necesitamos pedir la dirección de Dios para que nos diga cómo es como le agrada. Tendríamos mucho menos problemas y seríamos mucho más productivos si le preguntáramos al Señor cómo quieres que lo haga. Si voy a adorar, yo tendría que preguntarle: Dios, yo no quiero esperar a que canten mi canto favorito. No, Señor, yo vine a agradarte, vine a adorarte. Y como vine a agradarte y a dar contentamiento a tu corazón, dime cómo quieres que lo haga. Y si yo permito hacerlo como Dios quiera, voy a tener una grande bendición. Porque si yo pongo contentamiento en el corazón de Dios, ese contentamiento Dios lo va a poner también en mi corazón. Es hasta cierto punto sencillo si nosotros simplemente seguimos las instrucciones de nuestro Dios. Pero bueno, si no estamos dispuestos a sentarnos y crecer en Dios, o como Dios ha ordenado que lo hagamos, nuestro desarrollo espiritual no va a progresar como debe, y nuestros esfuerzos humanos van a estorbar la labor de este proceso de crecer. Así que vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 28, es del 26 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Jesús dijo, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece. Como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra primero, hierba, luego espiga, después grano lleno el espiga. Así que aquí tenemos 4 cosas: semilla, tallo, espiga y mazorca o grano lleno en la espiga. Y este es el orden de Dios para el crecimiento. Es muy importante, es algo sencillo de entender, pero tiene una verdad maravillosa espiritual, que es el orden de Dios es que todo empieza con una semilla. Todo, absolutamente todo. Si nosotros vemos, por ejemplo, Génesis 1, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esta palabra principio es la palabra hebrea rashid o rashet, y esa palabra significa semilla o principio. Entonces todas las cosas que Dios ha hecho inician como una semilla. A los seres humanos nos gustan las cosas grandes, queremos empezar con unos proyectos, pero todo tiene que empezar de acuerdo al orden de Dios con una semilla, incluyendo el crecimiento espiritual. Bien, por ejemplo, el agricultor hace su parte sembrando la semilla, luego deja el crecimiento a Dios. Aquí dice claramente que espera que se efectúe el proceso invisible de crecimiento. Siembra la simiente en la tierra y dice que duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota. ¿Cómo? Uno no sabe, porque el crecimiento lo da Dios. Entonces, después de que resulta este proceso invisible de crecimiento y después de un tiempo ve cómo el tallo saca su cabecita por encima de la tierra, y este principio de proceso de crecimiento está escondido en la tierra, pero uno no sabe hasta que no lo ve de una manera exterior o visible. A su debido tiempo, lo que era invisible se torna visible. El crecimiento se manifiesta a la vista de todos. En esta parábola del sembrador vemos que en cada etapa de crecimiento es necesario vencer algo. Y entonces yo quiero compartir con ustedes algo aquí que les va a bendecir. Hay 4 tipos de tierra que tiene que vencer la pequeña planta desde su estado de semilla hasta que tiene el fruto lleno. Hay 4 tipos de tierra. Y podemos reflexionar qué tipo de tierra está en mi corazón, qué tipo de tierra soy yo. Solamente es una reflexión,
mediten sobre ello y vamos a hacer un análisis comparativo. Entonces, cuatro tipos de tierra. Bien, ¿qué se necesita vencer? Es algo que se tiene que vencer. Es algo que va a enfrentar la pequeña planta en cada etapa. Y esto se aplica exactamente en el ámbito espiritual. Para aquellos que desean alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos pasar por esto. Bien, la primera etapa es como semilla. Marcos 4, 3 y 4 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Sí, la semilla tuvo que superar el primer tipo de tierra, que es la tierra no preparada o no arada, que es a los lados del camino. Dado que esta parte del terreno no había sido arada, ni trabajada, ni cultivada para la siembra, la semilla no encontró entrada, y vino un grande peligro. Las aves vinieron y se la comieron rápidamente. Muchas veces el Señor se ha esforzado por plantar en nuestros corazones la simiente preciosa de la palabra. Aquí la semilla es los principios de la palabra. Pero Dios ha encontrado que el terreno de nuestro corazón está completamente impreparado para recibir la verdad. Está endurecido, no ha sido trabajado. Si la palabra no encuentra entrada en nuestro corazón, es fácil para las aves. ¿Cuáles son estas aves que comen la semilla de la palabra cuando no penetra para poder encontrar una raíz y después un crecimiento? Son las aves de la duda, de la incredulidad, que son enviadas por Satanás. Son las aves del diablo, las aves de Satanás. Arrebatan esta semilla antes de que pueda echar raíz. ¿Cómo nosotros de alguna manera podemos preparar nuestro corazón, ararlo? Pues mediante la oración, mediante la meditación en él. Cuando nosotros empezamos a orar y pedirle al Señor que quite los terrones de nuestra tierra, que empiece a moverla. Estoy hablando de la tierra espiritual de nuestro corazón, porque si amamos la palabra y queremos la semilla, necesitamos pedirle que el Señor empiece a arar para que la semilla pueda entrar. Porque si no aramos y no nos preparamos y la semilla viene, corre el riesgo de quedar a los lados del camino de nuestro corazón, y esa simiente bendita que pudo habernos bendecido va a ser comida por las aves de la duda, de la incredulidad. La segunda etapa, como tallo, tuvo que superar el terreno pedregoso. Marcos 4, 5 y 6 dice: y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía tierra profunda, mas salido el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Al llegar a su desarrollo, en la etapa de tallo, la planta tuvo que vencer las piedras que estaban encerradas, apenas debajo de la superficie. La vida del tallo depende de un fuerte sistema de raíces. En este caso, algunas semillas encontraron tierra hasta cierto punto en la superficie, rápidamente brotaron convirtiéndose en tallos. El problema era que las piedras escondidas en la parte de abajo evitaron que la raíz entrara en contacto con la sustancia interna. No había profundidad. Por lo tanto, no pudo obtener los suficientes nutrientes y los rayos del sol quemaron la planta y se secó. La razón es porque no hubo un equilibrio. Acuérdense que el éxito del lirio fue encontrar la sustancia de abajo y unirla con la energía solar. Entonces, de este equilibrio brotó para ella la sustancia con la cual se alimentaría. En este caso hubo un desequilibrio porque sí tenía los rayos del sol, pero no tenía la suficiente profundidad en sus raíces para encontrar la sustancia. Ahora, espiritualmente hablando, las piedras se refieren a la indiferencia y a la rebelión. Con tanta frecuencia están ocultas, apenas debajo de nuestro nivel de pensamiento consciente. Está ahí. Una cosa es oír la palabra y que ésta cobre vida en la parte consciente, nuestra mente consciente, y otra cosa muy diferente es permitir que esa palabra eche raíz en los niveles más profundos de nuestro ser. Muchos creyentes solo escuchan la palabra, pero no permiten que profundice. Es relativamente fácil recibir la teoría, y gracias a Dios por la teoría. Pero si no somos fieles en permitir que Jesucristo nos muestre las piedras ocultas de nuestro corazón, esa dureza que muchas veces se forma por las circunstancias,
de la vida, el que mire muchas veces en las mismas iglesias, a través de los meses, de los años, se empiezan a formar estas piedras sin darnos cuenta, de tal manera que a veces ni la misma presencia de Dios puede fluir en nosotros, porque hay algo de dureza en nosotros, pero podemos de alguna manera pedir a Dios que las pueda remover, ¿ven? De alguna manera. Pero estas piedras de dureza resisten, evitan que la palabra de Dios llegue a realizarse en tu vida, que se pueda manifestar en las circunstancias diarias de tu vida. Si no tenemos algunas raíces fuertes en Cristo, en el lado de este Cristo humilde, raíces que nos permitan extraer la vida de ese Cristo, de esa humildad, de esa substancia, de su entrega, de su humildad, simplemente vamos a terminar por secarnos. Cuando los rayos ardientes de las pruebas, de las tribulaciones o de las persecuciones vengan sobre nosotros. La tercera etapa, voy a apurarme, es la etapa como espiga, y esta tuvo que vencer las espinas. Marcos 4:7 dice: y otra parte cayó en espinas, y subiendo las espinas la ahogaron y no dio fruto. Aún después de que la planta había obtenido una cierta estatura, había una batalla constante entre la planta y las espinas que crecían en todo su alrededor. Esta planta no tenía fruto, había crecido pero no tenía fruto. No porque no fuera lo suficientemente madura para producirlo, sino porque permitió que los cardos ahogaran la vida y la luz, que son bien necesarios para que se dé el fruto en una planta. Más adelante, cuando el Señor explicó el significado de esta parábola a sus discípulos, Él identificó las espinas en el lado espiritual. En Marcos 4:18-19 dice: y estos son los que son sembrados entre espinas, son los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo 1, y el engaño de las riquezas 2, y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando las espinas naturales crecen, se convierten en matorrales que bloquean el paso de la luz y del aire hacia las plantitas que van a producir fruto. Entonces, no pueden crecer. Las espinas espirituales tienen el poder también de ahogar elementos que nos proporcionan a nosotros vida. Por eso es necesario seguir cortando los cuidados de este mundo, tener los ojos espirituales abiertos para que no ahoguen, ¿verdad? De alguna manera, y no nos eviten que demos fruto en Cristo. La otra cosa es el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas, como menciona la palabra de Dios. No nos atrevamos a esperar, deben ser cortados en el mismo momento que brotan, o de lo contrario, esta estatura de espinas llegará a ser mayor y tendrá más poder que la estatura de la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y el problema es que nos habremos convertido en cristianos sin fruto. Finalmente, la cuarta etapa es la espiga madura o la mazorca completa. Marcos 4:8. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100%. Los primeros 3 periodos de su crecimiento hubo un enemigo externo que vencer, pero en esta parte, en esta etapa, el enemigo que tenía que ser vencido era en secreto. En el sentido más estricto, entendemos la buena tierra es una buena amiga. Sin embargo, puede convertirse en un enemigo porque sirve como criadero para el enemigo interno que debe ser vencido. Tal vez se pregunten cómo es esto. Bueno, una vez que ha sido arraigada la planta en buena tierra y habiendo sido quitadas las piedras, las espinas, la planta se enfrenta a lo que es la tentación a relajarse, a descansar. En medio de un ambiente tan agradable, no parece haber motivos para trabajar tan duro, para echar raíces o crecer, o para alcanzar nuevas alturas, o absorber más de la luz y del aire. Después de todo, algún fruto está brotando, y el hortelano no está urgido con la planta para que lo haga mejor, porque tiene algunos frutos. Pero a fin de tener un máximo de productividad, la planta debe dedicarse a utilizar cada átomo de sustancia externa que Dios ha provisto para su crecimiento. Más aún, debe vencer la indolencia interna. No podemos de alguna manera tampoco nosotros relajarnos cuando aún las cosas van bien en nuestra vida y pensar que todo está bien, porque tenemos la oportunidad de producir, de buscar a Dios y de producir un fruto completo, de dar el máximo potencial en Cristo Jesús. Si queremos ser cristianos que produzcan al 100%, debemos superar la indolencia interior, la aversión que sentimos para hacer una entrega total a Dios de todos nuestros recursos y de ponerlos al servicio de Dios. Por otro lado, no hay razón para envidiar a aquellos que son más fructíferos en las cosas de Dios, no. Todas las semillas de la palabra de Dios son buenas y son capaces de producir fruto abundante, obviamente en un corazón que le permite desarrollarse.
Pero de la misma manera como cada planta determina cuánto fruto va a llevar, así cada cristiano elige cuán fructífera será la palabra de Dios en sus vidas. Aquí la pregunta sería para ustedes: es mi privilegio compartirles la palabra, las semillas, y estoy tratando de dejar caer diferentes semillas en los corazones de ustedes, en sus mentes, pero ustedes pueden elegir de alguna manera cuán fructífera puede ser esta palabra. Dios siembra la semilla, Dios da el crecimiento, pero tú debes de cooperar, y yo debo de cooperar con el orden que Dios tiene para el crecimiento. Debemos estar dispuestos a batallar con estos enemigos externos e internos con el fin de obtener este 100%. Es necesario. Y entonces yo simplemente quiero decirles que debemos estar dispuestos a seguir adelante, más allá de la indolencia exterior, haciendo esta entrega que el Señor nos permite. Y finalmente, un punto importante a considerar: la parábola del sembrador no trata básicamente de salvación, pero su contenido se relaciona con el misterio del reino de Dios y tiene que ver con el gobierno y reinado universal de Dios. Pero acuérdense, este crecimiento principia con una semilla. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga sus corazones.